Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que este caso despierta mucho interés, veo mucho debate y me parece que siempre la realidad supera a la ficción, ¿no? Y todo lo que muchas veces uno va leyendo, va aprendiendo, nunca termina de atrapar en un caso tan complejo como este, por lo cual me parecía interesante seguir hablando de lo que configuran los actos de última voluntad, los testamentos eh, y demás. Y bueno, vamos a ver a ustedes qué les parece y qué opinan. Bueno, algunos conceptos que me parecía importante hablar es el de testamento. Ana Obregón, cuando refiere a la técnica de reproducción, a la gestación llevada adelante para tener a su nieta hija, porque todavía legalmente no sabemos cuál es la inscripción y demás, habla de un testamento. Bueno, el testamento básicamente es un acto jurídico por el que una persona realiza ciertas disposiciones personales, patrimoniales y hereditarias para que se pongan, diríamos, en práctica luego de su muerte. Este acto de realizar el testamento puede tener distintas disposiciones sobre el patrimonio del testador habitualmente, pero también pueden ser cuestiones de última voluntad referente a temas extrapatrimoniales, como sería en este caso la utilización primero de sus gametos y posteriormente el nacimiento de su hija. Incluso, por eso digo que esto todos los días vamos sumando aristas, incluso nosotros no sabemos si solo dejó una muestra de esperma, donde hablaría solo de sus gametos masculinos, o si ya cuando se planteó esta posibilidad, llevaron adelante con donación de óvulos la fecundación a los fines de tener embriones criopreservados que siempre tienen mayor viabilidad porque un gameto es una célula. En cambio, un embrión ya es un conjunto de células. Entonces, los efectos de la criopreservación cuando se descongela suelen ser menos perjudicial para los embriones que cuando hablamos solo de la muestra de semen. Entonces no sabemos a ciencia cierta si tenía congelada ambas cosas, que puede ser una muestra da lugar con la cantidad de espermatozoides que se sacan a realizar, más que era un chico joven, a realizar estas dos prácticas a la vez, o sea que nosotros no tenemos la certeza. Pero bueno, mientras vamos especulando y debatiendo y charlando. Se habla de un testamento hológrafo, que es el que firma la persona, entonces el sujeto redacta, que puede ser hecho a mano, desde una servilleta, en cualquier lado, redacta y firma. Y si no, tenemos testamentos hechos en escritura pública. Entonces, esto pudo haber sido dejado por un testamento, incluso él pudo haber dejado por escrito, si tenía embriones criopreservados, la filiación de esos embriones. ¿Qué es la filiación? Es la relación jurídica que se da entre padres e hijos, que deriva de esa filiación, derivan derechos y obligaciones, como son el apellido, la nacionalidad, la cuota de alimentos, la guarda del hijo, los derechos sucesorios, entre otras cosas. El régimen de la filiación del hijo, que se tiene por medio de la técnica de reproducción humana asistida, por mortem, básicamente se centra en la disposición de última voluntad de la persona que deja a la muestra los embriones criopreservados. Hay que considerar que para la ley los hijos que nacen en el matrimonio, fuera de él, adoptados por técnicas de reproducción asistida, siempre tienen el mismo estandarte legal, o sea, son todos de la misma categoría. Cuando yo hablo de actos testamentarios, hablo de actos de última voluntad, es decir, yo ese acto, para que se configure como válido, necesita tener ciertos requisitos, es decir, una voluntad que no esté viciada, porque nosotros hablamos, este chico estaba enfermo, bueno, hay personas que en una enfermedad terminal tienen periodos que no son lúcidos, entonces tiene que haber
una voluntad real de este plan, por ejemplo, que ha sido el de la técnica de reproducción asistida, se establecen claramente cuáles van a ser los sujetos y la forma. ¿Por qué hablo de sujeto? Porque para mí, a mi modo, pero lo digo de afuera, este joven tuvo que haber dejado, más allá del testamento, un contrato firmado por él, no solo en la clínica, el consentimiento en la clínica, sino un contrato donde han hecho la subrogación o un poder en notario que autorizaba a la madre para realizar esa técnica con sus gametos. Entonces, ella habla de que dijo en el lecho de muerte, tal. Bueno, hay actos jurídicos que son formales, que se cumplen todas las solemnidades que pide la ley, y hay otros que son no formales. Es decir, si yo tengo una persona enferma en un hospital, es probable que tal vez no tenga la formalidad requerida, pero si tiene la firma o algo, tranquilamente pudo testar, aún estando en un hospital, en una cama, lo que sea. Bueno, entonces, yo lo que tengo que necesitar sí o sí para que esto sea válido es la manifestación de voluntad expresa, inequívoca, según las circunstancias de la práctica que se requiera. En los procesos de fecundación o todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, sí o sí es el consentimiento informado, incluso puede dejar pautas para después de su muerte, autorizando a la madre en este caso, o a ambos, la madre y el padre, a realizar tal o cual técnica. Esa manifestación de la voluntad tiene que tener un documento que sea avalado, en este caso si es un contrato con la clínica, el contrato en base a las cláusulas que permite la ley del país, de Estados Unidos. En este caso, la persona en vida autoriza a la reproducción asistida a alguien. Muchas veces esto pasa con parejas, ¿no? Que se autoriza, se entera de una enfermedad y autoriza el cónyuge a la esposa a realizar esta técnica. Y esto yo le traigo un caso de un fallo de una jurisprudencia que habla precisamente de eso. El señor había firmado un consentimiento, como lo pudo haber hecho el hijo de Ana Obregón, donde decía que después de su muerte se utilice esto, y la clínica se niega. Entonces la señora lo lleva a tribunales y el juez dictamina que si el señor había tenido un consentimiento que se utilice la muestra o los embriones, tenía la obligación de cumplir la voluntad de la persona que firma el consentimiento en vida. No importa que ya esté muerto, porque el contrato debe cumplirse, sino quien empieza a incumplir es la clínica. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Hay una absoluta claridad que el fallecido no autorizó a su cónyuge a retirar y utilizar la muestra por él entregada para intentar lograr un embarazo, sin requerir la presencia ni ninguna autorización adicional de su parte. Entonces, si yo no tengo la autorización expresa por escrito, no se autoriza, en este caso, en este fallo al cónyuge, a lograr nada, porque yo necesito sí o sí que ese consentimiento sea claro en base a qué voy a hacer con este material post-mortem. El consentimiento es, dentro de la práctica de la reproducción asistida, es el principal elemento que me permite determinar el paciente que me autoriza a realizar con sus gametos. Frecuentemente, las personas que recurren a las técnicas de reproducción asistida firman un compromiso ni bien inician, donde establecen pautas claras. Por ejemplo, si sobran embriones, ¿qué se hace con ellos? Se pueden donar a otras parejas, se pueden donar a la ciencia o se pide que se destruyan. Lo mismo con cuando la mujer criopreserva sus óvulos o el hombre el semen. Una pauta clara, es decir, qué puede hacer con este material a futuro si yo, por ejemplo, ya logré un embarazo con un óvulo, los que quedan, qué se permite hacer.
Y en este contrato también claramente el joven pudo autorizar a que su muestra, sus gametos masculinos o embriones criopreservados, la madre realice las transferencias al útero alquilado las veces que sea necesaria hasta lograr un embarazo. Entonces, el consentimiento es el contrato que se hace en el centro de la salud, donde se determina qué va a pasar con los gametos o los embriones. Esto, más allá de este caso particular de la reproducción asistida, siempre cumple principios generales de los actos médicos, ¿no? Y de las prácticas que implica, porque ahí estamos hablando de cuestiones de regla básica, ¿no? Del derecho a la salud y de todas las garantías que tiene el paciente. Y también se establecen las posibilidades futuras, porque cuando yo hablo de gametos, ya sean donados o de una pareja o embriones, yo estoy hablando de potencialidad, de lo que puede pasar. Hay que tener en claro que si bien un embrión es un óvulo fecundado y podemos decir que depende de la corriente que se siga, la mirada médica, ha sido legislado en distintos países desde cuándo se considera la vida. Pero estadísticamente más del 50% de los embriones no implantan en el útero. Entonces eso también estadísticamente, aunque él sea una persona joven, también existe esa posibilidad. Mientras mayores embriones yo tengo criopreservado, mayores posibilidades tengo de lograr el éxito, pero eso no es garantía de nada. Habitualmente se implanta un grupo de embriones a la gestante. Si eso fracasa, se hace un cambio de gestante porque, bueno, a veces no engancha, uno no tiene la certeza como paciente por qué no implantan esos embriones, entonces buscan otros gestantes. En esto hay teníamos muchísimo avance en estudio médico, incluso cuando fue lo de la pandemia aprendimos un poquito de lo que son los componentes genéticos, el rechazo, entonces esto también se aplica en la gestación, es decir, si yo tengo varios fallos de implantación, empiezan a hacerse protocolos de inmunizar a la gestante, porque a veces hay un rechazo que tiene que ver con características genéticas de la composición de los embriones que no es compatible con la gestante. Entonces todo esto se va viendo durante la marcha, entonces no es que yo tengo un embrión congelado y yo ahí tengo un hijo, no. ¿Por qué? Primero porque dijimos en un video anterior, en Estados Unidos la persona es cuando nace, antes no hay persona. Y después la legislación, depende de qué país, considera a la persona por nacer con ciertos derechos a partir de tales semanas. Algunos desde la semana 12 que se desarrolla el sistema nervioso, otros van un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque ese argumento que se establece para no hablar de vida independiente, pues, o sea, independiente de la madre y todo, es lo que permite legislar el aborto también. Entonces, bueno, es como la contracara de distintas legislaciones. Ustedes tienen que pensar que siempre un derecho responde a un bien jurídico protegido. Entonces, bueno, si yo hablo en la prioridad de la vida, es muy difícil que pueda legislar el aborto, porque si la prioridad la tiene la vida, entonces, bueno, esta contraposición de bienes jurídicos es lo que va haciendo a veces difícil o debatible de ponernos de acuerdo sobre cuál es el conflicto de interés, cuál es el interés que prevalece. Bueno, me parecía refrescar estos temas que por ahí son importantes y hoy charlábamos con las chicas en el chat de cuáles pueden ser. Gracias por estar acá, por escucharme y